¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches con todas las personas que ya se están conectando. Estamos jueves 17 de diciembre del año 2020, ya casi 10 de la noche, para comentar un tema bastante interesante, un tema que nos habíamos comprometido a desarrollar en enfoque laboral, que por motivos de tiempo no habíamos podido hacerlo con anterioridad, pero bueno, ya hemos buscado un pequeño tiempo para poder comentar, analizar de qué va este tema del pase automático, que es cómo nos han vendido ese tema, ¿no? Por redes sociales, por portales jurídicos, nos han vendido el tema de pase automático de los CAS a los regímenes laborales 728 y 276, ¿no? Incluso hasta Servir ha emitido comunicados, ¿no? En respuesta a esta aprobación por el Congreso de la República. ¿Cuál es el impacto? Seguramente han tenido la oportunidad de revisar, y si no la han tenido la oportunidad de revisar, hoy la vamos a revisar, vamos a analizarla, esta norma en la sesión del día de hoy. ¿Ya? Así es que si hay alguna pregunta durante la transmisión, encantado de poder desarrollarla. Eh, y me confirman si estamos ok con el audio y bueno, y empecemos si es que no hay ningún inconveniente con el tema de audio, ¿ya? Así es que las personas que ya están conectándose, a ver si alguno me confirma si estamos ok con el audio. Y, ¿qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para la gente de Puno. Bueno, muchas gracias por confirmar. El, entender el tema de los contratados administrativos de servicio y entender esta aprobación reciente del Congreso de la República implica hacer un estudio histórico, pues, de lo que significan los CAS, ¿no? De los contratos administrativos de servicio, cómo es que nace este régimen laboral, que ya lo hemos comentado en sesiones pasadas, pero considero necesario hacer un pequeño recuento, un breve recuento, para poder entrar, pues para poder estar con las ideas claras, ¿ya? Entonces, gracias Elvis, gracias Lucho, muchas gracias César, muchas gracias por confirmar. Les comentaba, el contrato administrativo de servicio, que no es otra cosa que una modalidad de contratación laboral en el sector público, el Estado, ¿ya? El Estado, cuando digo Estado, me refiero a todas las entidades públicas, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, es decir, entidades públicas en sus diferentes niveles, se vinculan a sus colaboradores, a sus trabajadores, a quienes les denomina servidores civiles, para emplear el término actual, pero se vincula de diferentes formas, es decir, se vincula bajo diferentes reglas de juego. Algunos van a tener estabilidad laboral, sí, como nombrados, probablemente. Algunos, si bien van a tener estabilidad laboral, no van a tener esa condición de nombrados. Y otras personas van a ser contratados temporales, pero sí van a estar en planilla. Y otras personas aún van a laborar en el Estado, pero no se le va a reconocer esa condición laboral, ¿no? Entonces, tres regímenes laborales generales que ya hemos desarrollado en muchas oportunidades anteriores: el régimen laboral de la Ley de Base de la Carrera Administrativa, regulado por el Decreto Legislativo 276, el régimen laboral de la actividad privada, regulada por el Decreto Legislativo 728, ¿ya? Y su reglamento y su tubo, creada inicialmente para el sector privado, pero que el Estado en un determinado momento decidió optar por este tipo de contrataciones, ¿ya? El contrato administrativo de servicio es otra modalidad de contratación
que al inicio se le negó esa naturaleza laboral, ¿ya? Cuando recién nace el CAS, ya año 2008, se indicaban, ustedes son colaboradores, pero no son trabajadores. Es decir, significaba en realidad el pase de las personas que laboraban, no en planillas, de los servidores que elaboraban por contratos de locación, prestación de servicios no personales, y el pase acá significaba avanzar en la formalización, pero no al punto de reconocerle que sean trabajadores, ¿no? Y es por eso de que se evita incluso darle muchos beneficios laborales y algunos beneficios mínimos se les cambia de nombre. Por ejemplo, cuando recién se incorpora el CAS al ordenamiento jurídico peruano, eh, no se hablaba de vacaciones, se hablaba de 15 días de descanso físico, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, pero se empleaba el término descanso físico para hacer la diferencia con lo que son las vacaciones, ¿no? Y obviamente no recibían boletas de pago. Darle boletas de pago significaba reconocer pues su naturaleza laboral, que era algo que se pretendía evitar al inicio. Posteriormente, así nace el CAS, posteriormente esto fue cuestionado, muchas personas indicaban que era inconstitucional y el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse, para sorpresa de todos, indica que el CAS sí es constitucional, pero tiene características que lo hacen laboral, ¿no? Es decir, un contrato laboral con características especiales. Desde esa fecha, a nivel jurisprudencial, se reconoce esta condición de contrato de trabajo, esta naturaleza de contrato de trabajo, eh, y va a empezar un camino de avances porque ya en el año 2012, cuando se dicta la ley 29849, ley de eliminación progresiva de los contratos administrativos de servicio, que no se eliminó nada, no eliminaron nada, porque solo el título era llamativo, en realidad el contenido no tenía un contenido desarrollado, que pudiera de repente concretizar una real eliminación progresiva. Desde esa fecha a la actualidad, 2012 al año 2020, que es el año en que estamos, 2020, han pasado 8 años y el CAS es el contrato de trabajo, el régimen laboral más usado, más que 276, más que 728, que son los regímenes pues, que dan estabilidad laboral, ¿no? El contrato administrativo de servicios no te da estabilidad laboral, es decir, podías trabajar 1 año, 2 años, 5 años o más y no llegar de repente a adquirir estabilidad laboral. En el año 2012 ocurre que a nivel normativo ya se le reconoce esta naturaleza laboral. Por fin se indica que el contrato administrativo de servicios es un contrato de naturaleza laboral especial. Vean, año 2012, el año 2008 se incorpora y el año 2012 recién se reconoce a nivel normativo en su propia norma que ya es un contrato laboral especial. Lo que antes había dicho el TC es recogido por la norma, la ley 29849. Desde esa fecha, año 2012, no ha habido ningún cambio hasta la actualidad, hasta los días que vivimos, ¿no? Es decir, el CAS, el trabajador CAS, sigue viendo restringido determinados beneficios y sobre todo no tiene estabilidad laboral, ¿no? Se han presentado muchos cuestionamientos a este régimen laboral. Muchos siguen diciendo este régimen es inconstitucional, pero hablar de si es constitucional o no a estas alturas ya no tiene sentido porque el Tribunal Constitucional, que es el único ente quien puede pronunciarse si es o no, ya se pronunció indicando que sí es constitucional. Entonces, por ahí que hablar de un cuestionamiento de si es o no constitucional no tiene sentido porque ya fue evaluado y nos guste o no, lamentablemente el Tribunal Constitucional indicó de que es constitucional. Ello independientemente de las críticas justificables, porque el contrato administrativo de servicios es un régimen que no confiere muchos derechos laborales y sobre todo mantiene al trabajador en una suerte de inestabilidad laboral, ¿no? Como le decía, una inestabilidad que no te permite alcanzar
de repente un desarrollo pleno, porque el trabajador que labora en esas condiciones es probable que mantenga pues en expectativa de qué momento no le van a prorrogar el contrato o en qué momento consigue un contrato, otro trabajo en otra entidad donde que sí le brinde las garantías, ¿no? No es bueno para nadie laborar en estas condiciones de elaborar un contrato temporal, de inestabilidad, en especial en el tiempo que vivimos, en ese 2020, es un año muy complicado, en que muchas personas, miles de personas han perdido su puesto de trabajo, y este régimen pues ha acentuado su carácter lesivo para los trabajadores. Pero bien, vamos a proyectar ese texto que ha sido aprobado por el Congreso para poder analizarlo acá en vivo, ¿ya? Me hubiera gustado preparar algunas diapositivas, pero por motivos de tiempo no pude preparar diapositivas, así es que vamos a proyectar el texto normativo para poder analizarlo en vivo, ¿ya? Al igual con ustedes, con todas las personas que están siguiendo la transmisión del día de hoy. Bien, no sé si se está viendo el texto que estamos proyectando. Bueno, vamos a tratar de proyectar el texto aprobado por el Congreso de la República. Este texto que ha sido entendido muchas veces en estos días como un pase automático, incluso llegando al extremo de que propio Servir emita un comunicado indicando de que el Congreso de la República pues, está haciendo un atentado contra el principio de mérito al permitir al permitir este pase automático, ¿no? Ronald nos dice, guarden al perro. No es mi perro, Ronald. Es el perro es el perro del vecino, me parece. Lamentablemente no tengo mascotas. Bien. Como les comentaba, si ven el tema del audio, bueno, ahorita estamos empezando a proyectar el texto ya, el texto en sí que ha sido aprobado por el Congreso de la República. Entonces, ese texto que seguramente en los siguientes días va a ser aprobado, ¿no? Por el presidente, promulgado por el presidente, o de repente observado, ¿no? O de repente observado. Muchas gracias, Lili, gracias, Miguel.
Gracias, Arlita, muchas gracias. Bien, este es el texto de la discordia, el texto que ha generado muchos problemas, ¿no? Como le decía, probablemente ya lo hayan revisado, y si no lo han revisado, vamos a revisarlo el día de hoy. Si no han tenido tiempo para poder revisarlo, de repente han estado muy ocupados como yo en esos días. Y vamos a tener la oportunidad de revisarlos, de qué va este texto aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Este es un texto que tiene un título muy llamativo, ¿ya? Tiene un título llamativo que indica que es una ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, ¿no? Como les comentaba hace un momento, en el sector público hay diversos regímenes laborales que van a llevar a que en determinadas situaciones algunos trabajadores perciban beneficios laborales y otros o lo perciban menos o de repente no los perciban. Por ejemplo, ahora ya estamos en diciembre, en mes que se pagan las gratificaciones, y algunos trabajadores van a percibir una gratificación de una remuneración íntegra, ¿ya? Van a percibir una remuneración íntegra mensual, que es la gratificación. Hablamos de los trabajadores 728, trabajadores de diferentes entidades públicas, gobiernos locales, SUNAT, Ministerio Público, Poder Judicial, y entre otras entidades, ¿no? Que laboran en el Estado, pero se sujetan a esta regla de juego del decreto legislativo 728. Vean, ¿eh? Mientras que van a haber trabajadores que van a percibir un aguinaldo de 300 soles, un aguinaldo que muchas veces es confundido con gratificaciones, porque muchas veces los trabajadores no saben la diferencia entre un aguinaldo y una gratificación y dicen, voy a percibir mi gratis, ¿no? Pero es una gratis de 300 soles. Y la pregunta es, ¿y por qué en algunos casos solo 300 y en otros casos un sueldo completo? Es precisamente esta diferencia de reglas de juego que implica estas diferencias absurdas de que algunos trabajadores perciban montos diferenciados cuando no existe mérito pues para poder diferenciar esta situación, ¿no? Porque ¿cuál sería la justificación para que algunos sí perciban una remuneración y otros 300 soles? No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque algunos son CAS y otros son 728. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido de que algunos sí perciban y otros no. Sin embargo, hace algunos años se pretendió una reforma del empleo público y desaparecer toda esa diversidad de regímenes laborales, ¿no? Una reforma que lamentablemente, no ha llegado a concretizarse. Y lo cierto es que cada vez, señores, cada vez se acentúa esta diferencia de regímenes laborales. Este texto normativo aprobado por el Congreso de la República y se llega a convertirse en ley, lo que va a generar es que se acentúe este problema de diferencias entre trabajadores. Y es que el Congreso de la República no está viendo el problema real. El problema real es que en el empleo público hay un problema que viene de hace muchos años que no se soluciona con decir que los trabajadores CAS pasen a 728 y 276, porque va a seguir existiendo trabajadores 276 y 728 con diferencias marcadas, porque algunos sí van a tener gratificaciones y otros aguinaldos. Algunos van a tener CTS y otros no. O lo mismo como asignaciones, ¿no? Y esto no ha sido visto pues por el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es el objeto de este texto? Ya yendo al análisis de esta normativa, indica que el objeto de la presente ley es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollen labores permanentes de las entidades del Estado, contratados bajo el decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Vean, el objetivo de esta norma es que se incorporen
los trabajadores CAS al decreto legislativo 728. Ese es el objetivo de esta norma. De los CAS que hacen labores permanentes, indica este proyecto. En el segundo párrafo indica, en las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente el decreto legislativo 276, es decir, la ley de base de la carrera administrativa, la citada incorporación se hace a este régimen, ¿no? Obviamente, supongamos de que se llegue a aprobar y en tu entidad solo hay 276, no se podría pretender una incorporación a 728, ¿no? Pues no existe en tu entidad probablemente. Entonces, pero en este objeto de la ley no se hace ninguna referencia a la reforma del empleo público, es decir, probablemente ni siquiera tomado como referencia de que había un proceso de reforma del empleo público, que había un régimen exclusivo del sector público, creado para el sector público, pero no ha sido observado, pues, ¿no? Entonces, lo que advierto de este artículo es algo que ya venimos viviendo hace muchos meses, muchos años, en que existe una tendencia a que los trabajadores se sujeten a un régimen creado para el sector privado, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que está bien o está mal, pero existe una tendencia de que los trabajadores se sujeten a un régimen que fue creado, diseñado para el sector privado. Es decir, no se pone ni siquiera la posibilidad, pues, de que los trabajadores migren a un régimen propio al sector público, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras observaciones que tenemos que hacer. Lo otro es los requisitos, ¿no? Los requisitos para este pase. Y no es un pase automático, ¿no? Como nos habían vendido los portales jurídicos, o la página web, o los videos, o el mismo servir, ¿no? Cuando saca su comunicado, ¿no? Indica el paso automático es un atentado, ¿no? Contra la reforma del empleo público. Entonces, realmente hay un pase automático, por eso poníamos como título de esta transmisión, realmente es un pase automático a los regímenes laborales 728 y 276. Vamos a ver que no. Este texto aprobado por el Congreso de la República tiene una diferencia con las anteriores propuestas que se dieron en años anteriores, ¿ya? Porque en años anteriores lo que había ocurrido, señores, es que se pretendía aprobar de que trabajadores que ya tenían cierta cantidad de años transiten a estos regímenes laborales, ¿no? En eso sí hay similitud. Pero en ese texto nuevo, en este nuevo texto aprobado, existe una diferencia. Porque, vamos a verlo acá, ¿ya? A ver, para la incorporación al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o 276, según corresponda a los trabajadores contratados, bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios, deben cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Entonces, no hay un paseo automático, lo dice, hay algunos requisitos, señores, que tienen que cumplirse. El primero, realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada a vigencia de la presente ley. Es justificable, ¿no? Tiene que ser labores permanentes, ¿no? Porque dentro de los CALS, recuerden que también hay personas que hacen labores que no son permanentes, ¿ah? Algunos contratados, de repente, se contrató porque este trabajador está de vacaciones, ¿no? O se contrató porque este trabajador pidió licencia. Entonces voy a contratar para reemplazarlo por este tiempo. O de repente una trabajadora embarazada. B. Tener contrato administrativo de servicios CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Qué curioso este requisito, ¿verdad? Porque algunos indicaban
Doctor Jara, yo tengo 10 años, ahora ya salió este texto, probablemente vaya a ser aprobado. ¿Significa que yo no me pueden despedir o ya cumplí los requisitos para el pase automático? Y la respuesta es que no, porque este texto normativo, este texto que ha sido aprobado, indica de que este cómputo de los 2 años o los continuos o los 3 años discontinuos se va a dar a partir del día de la fecha de la publicación de la norma, ¿no? Es decir, supongamos que se publique mañana, mañana voy a empezar a computar esos 2 años, o si se publica mañana, o estos 3 años discontinuos. Pero ¿cómo? Si yo llevo ya 10 años como CAS, doctor Jara, ¿cómo es posible que me puedan decir que yo con más años, con 10 años, puedo tener una condición igual que un trabajador que tiene meses de repente y que tuvo la suerte de que ahora se da este texto normativo y se aprueba, y de que él tenga la misma condición de yo que tengo 10 años? ¿Es posible esto? ¿De que me exijan cumplir 2 años? El texto está redactado de esa manera, como les indicaba, ¿no? Eso diferencia a los textos anteriores, a los proyectos anteriores, porque han habido propuestas anteriores que nunca llegaron a concretizarse, pero esta propuesta, pues es posible, como les decía, que se termine convirtiendo en ley y de que vaya a generar, pues, una situación problemática probablemente, o de repente el pase, ¿no? De repente no se logra la implementación al 100%, pero un gran porcentaje de repente vaya a lograrse el pase de trabajadores. Bien, el otro requisito indica haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicio no personal y de posterior contrato administrativo de servicios. Doctor Jara, pero todos los contratos CAS ingresan por concurso público. ¿Qué CAS no ingresa? Existen casos de que no ingresa, ¿no? Por ejemplo, los puestos directivos, puestos de confianza, puestos directivos de entidades públicas, sale una resolución y con eso se genera la elaboración del contrato, y se da el paso o la incorporación al decreto legislativo 1057. En este año, tiempo de la pandemia, se ha autorizado a que diversas entidades públicas contraten CAS de forma directa, es decir, no ingresaron por concurso público. Entonces, y eso probablemente, señores, o contravenga un poco a lo que al comunicado que puso Servir, ¿no? Indicando de que se afecta el mérito porque los CAS no ingresaron por concurso público, ¿no? Y todos nos preguntamos, pero la norma indica de que tienen que ingresar por concurso público, si no, no son CAS, ¿no? Entonces, bueno, seguramente quería decir de que Servir de repente quería decir de que no todos los concursos son transparentes, probablemente, ¿no? Pero ya no es un tema imputable, pues, a los trabajadores, ¿no? Si no es las mismas entidades, o Servir como ente rector debería, pues, generar ciertas acciones para controlar estos concursos que no son tan transparentes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque no todos los concursos que estén dirigidos, ¿no? Hay concursos que son transparentes, concursos que sí ingresa la gente que merece ingresar. Hay otros concursos que también no, que ponen requisitos, no sé, dirigidos, o situaciones que puedan parecernos absurdas de repente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué cosas dicen las personas en los comentarios. Como les decía, de repente si tienen algunas preguntas relacionadas al tema, pueden hacerlo, ¿ya? Oscar Balcells nos dice, por acá percibiremos aguinaldo, dice. Bueno, Miguel dice, no me tocó el bono de 300. A ver, Heidi nos dice, con la novedad de la eliminación del régimen CAS, alguna vez alguien me dijo, la 276 está en extinción y ahora resurgió. Considero que sí, Heidi, considero que sí. No tanto como resurgir, sino como que el Congreso de la República, al no observar el real problema de empleo público,
lo que ha hecho prácticamente es ha regresado pues a lo que a la dualidad de regímenes laborales generales y decir 276 y 728, ¿no? Porque en el tema de CAS ya se está con ese texto se está prohibiendo que contraten nuevos CAS, ¿ah? Es decir, se beneficiarían los CAS que están en ese periodo de aprobación o al momento que se apruebe la ley, son los únicos CAS que se van a beneficiar, porque en el entendido de que ya no se van a contratar nuevos CAS, bueno, a excepción de los puestos directivos y otros puestos temporales, pero en sí lo que se genera, como dice Heidi, es no una resurrección, sino un fortalecimiento de esa dualidad de regímenes laborales, ¿no? El régimen 728 creado por el sector privado e incorporado por entidades públicas y el 276. Esto en virtud de que el CAS está en un camino, un proceso de extinción, ¿no? En el caso de que se apruebe, está en un camino de extinción y el CAS lo que va a originar es que llegue a mutar, ¿no? Como justo escribía en un artículo para Pacífico, para la revista de Actualidad Gubernamental en estos días, y justo indicaba de que el CAS ha estado mutando. El CAS que nace como un contrato administrativo de servicios no laboral dio su primer cambio cuando el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse y dice que es constitucional. Ese fue su primer momento, su primera mutación. Eh, mejor dicho, su segunda mutación, su segundo cambio, y en el tercer cambio es cuando se da la ley de eliminación progresiva de CAS, que no eliminó nada, pero a nivel normativo la reconoció como un contrato de trabajo laboral especial con algunos beneficios laborales. Fue su tercer momento del CAS. Y ahora, señores, lo que estamos viviendo ahora con este texto aprobado, en el caso de que se llegue a convertir en ley, vamos a hablar de una cuarta mutación en que el CAS siga mutando y cambie, porque vamos a estar frente a CAS que ya no van a vencer. Es decir, si de repente estás contratado como CAS, tus contratos ya no te van a hacer adendas de prórroga, adendas de renovación, como existe en la actualidad, ¿no? De que ahora en diciembre, por ejemplo, vencen los contratos, las adendas, y se tiene que hacer nuevos contratos o nuevas adendas para el próximo año. Pero en el caso de aprobarse esta ley, vamos a vivir frente a un CAS que no vence, a un CAS de que es a plazo indefinido. Entonces, eso es de replay, ¿no? No, es decir, lo único que va a cambiarle al CAS con beneficios laborales, no es que van a aumentar los beneficios laborales, se van a mantener, pero va a ser un contrato CAS a plazo indefinido, ¿no? Entonces, ya es lo que decía yo en el artículo que les comento, estamos frente a la cuarta mutación del CAS desde su entrada en vigencia, ¿no? Nos ha indicado, a ver, nos precisa también estos requisitos. A ver, Miguel Arevalo nos comenta algo acá. ¿Les daría potestad a las entidades públicas de no renovar el contrato cuando tengas 1 año y 11 meses? No entendí muy bien tu pregunta, Miguel, pero a ver si nos puedes comentar un poco más. A ver si nos comentas, porque yo entiendo. Si te refieres a que el trabajador que tiene 1 año y 2 meses puede vencer su contrato, no se refiere a eso la norma. La norma no pide un mínimo. Ojo, la norma, así como está redactada, no pide un mínimo. Es decir, por eso les comentaba hace un momento, podría ser que un trabajador tenga 10 años como CAS y tenga un trabajador con, no sé, con 3 meses de CAS, y que por cuestiones de la vida, porque es una persona muy afortunada, sale la normativa que prohíbe pues dar por vencimiento los contratos CAS, y la entidad va a tener que permitirle completar esos 2 años continuos para acceder a un pase a 728 o 276.
Por eso le decía, estamos frente a una mutación del CAS, un CAS que es a plazo indeterminado, independientemente si has tenido, no sé, 2 meses, 3 meses o 10 años, vas a tener ese derecho de llegar a completar los 2 años o 3 años discontinuos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un contrato CAS a plazo indefinido, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir viendo acá en el texto de la norma. Eh, el literal D nos indica los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconoce los derechos que le confiere la presente ley al estar comprendidos en el inciso B, literal 2 del artículo, literal B, el artículo 2. Los 3 años continuos, algunos seguidores nos estuvieron preguntando ¿a qué se refiere con 3 años continuos? ¿Significa que puedo volver a contratar, a ser contratado como CAS? No, ya lo que se refiere a esos 3 años continuos se refiere a que un trabajador CAS podía pedir de repente una licencia sin goce eh, o asumir de repente un cargo directivo, pero como ahora vas a tener un contrato casi indefinido, se haría una suspensión y cuando retornes de la licencia, seguir computando los 3 años, ¿ya? Miguel justo nos comenta, en el sentido que no llegues a cumplir los 2 años que pide como requisito para pase. En realidad, Miguel, el derecho va a nacer, ¿ya? Va a nacer cuando se publique la norma y haya trabajadores que, independientemente de si tengan años de trabajo, van a tener ese derecho de llegar a completar. Por los requisitos no indica de que ya tengas que tener cierta antigüedad. Mire, el artículo 2 nos indica que tienes que realizar labores de carácter permanente, obviamente, a la vigencia de la ley, tener un contrato administrativo, ¿ya? Por 2 o 3 años continuos, pero cuando indica, miren, eso podría llegarnos a confusión de repente, porque nos indica tener contrato administrativo de CAS por 2 años continuos o 3 modo discontinuo. Cualquiera podría pensar, ya, pero requieres tener 2 años y 3 años cuando ya se publica la ley, tener esa antigüedad. Y realmente no, porque este mismo literal nos indica que estos plazos se computan a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Es decir, no requieres tener estos años antes de la publicación de la ley, sino de que tengas un vínculo laboral como CAS, hagas labores de naturaleza permanente, y estos 2 o 3 años ya se van a computar cuando se publica la ley. Es decir, indirectamente, ¿qué origina? De que la entidad tenga que seguirte prorrogando, en realidad no prorrogando porque tu contrato no va a vencer, ¿ya? Y va a ser a plazo indefinido, ¿no? Lo que origina es una obligación para la entidad, es decir, de no generar la interrupción o no impedir a que el trabajador contratado a la fecha de publicación de la ley llegue a cumplir los 2 años o 3 años, porque dice estos plazos se computan a partir de la fecha de publicación de esta ley, ¿ya? El artículo 3 de esta normativa, de ese texto aprobado, nos indica algo, a ver, nos indica la incorporación del régimen CAS al decreto legislativo 728 o 276, se realiza de forma progresiva, ¿no? Obviamente, porque no puede ser inmediato, eh, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley, ¿no? Va a salir un reglamento que indica cómo es que se va a dar este pase progresivo, respetando la disponibilidad presupuestal de las entidades. Para tal efecto se toma en cuenta la incorporación de los trabajadores, grupo ocupacional, nivel del decreto legislativo 276, clasificación en la ley marco de empleo público, ¿no?
Indica que este proceso se concreta en un periodo no mayor de 5 años, ¿no? O sea, el pase se concreta en un proceso no mayor de 5 años. El artículo 4 de este texto nos indica, a ver, ahí. El artículo 4 nos indica eliminación de la temporalidad sin causa de la contratación bajo el régimen CAS desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, cuando se publica la ley, el día siguiente de que se publique la ley, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, es decir, hasta que este CAS pasa a 728 o 276, los contratos administrativos y servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada, es decir, solo si tenéis un proceso disciplinario podría interrumpirse este vínculo laboral, no podría cesar. En otro caso no, porque tu contrato va a ser un CAS a plazo indefinido, va a ser un CAS que no conocíamos antes y va a ser un CAS tipo 728 pero con beneficios reducidos. A ver, acá hay algunas preguntas, comentarios de Miguel. Nos dice, ¿ese CAS permanente aplica para el personal de salud que entró a CAS solo presentando su CV por necesidad de servicio? No, Miguel, ya no aplica para ellos. ¿Por qué? Porque el requisito, como han visto al inicio, es haber ingresado por concurso público. Y recuerden que los trabajadores que fueron contratados de forma directa durante la pandemia, durante este año, no ingresaron por concurso público, ¿no? Entonces ellos no van a tener esta posibilidad, ¿ya? Salvo que se amplíe, de repente se emita otra norma, pero por lo menos con este texto no se ven beneficiados. Ronald nos indica, Ronald Huarca, estimado doctor, se ve muchas veces que la municipalidad, que por un favor político existe personal CAS que no cumple el perfil para el puesto y aún así serán trabajadores indefinidos si se publicara la ley. Es cierto, Ronald, y es justamente lo que indicaba a Servir en su comunicado, de que muchas veces los trabajadores, lamentablemente por el clientelismo, lamentablemente por los favores políticos, muchas veces están en un puesto en entidades públicas, mayormente gobiernos locales, personas que de repente sin tener méritos como para laborar en el sector público, están ahí y se van a ver beneficiados con esta ley. Eso es cierto, sí se van a ver beneficiados. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa y servicios. Vean, a partir de que se publica esta norma, ya no se van a contratar como CAS, ya no va a haber convocatorias como CAS, es decir, deberían haber convocatorias 728 y 276. Sin embargo, la realidad, la vida real nos dice de que si no se contrata 276, si no se contrata CAS, que implica contratar trabajadores más rápido, con menos beneficios laborales, el Estado emplea modalidades atípicas, modalidades irregulares de contratación de personal. No me refiero a los servicios no personales. Se va a incrementar trabajadores que no estén en planillas. El efecto es inmediato, ¿no? No le permite contratar CAS. Y no es que van a lanzar convocatorias 728 y 276, que sería lo ideal, ¿no? Lo que van a hacer las entidades es contratar personas que no estén en planillas. Y esto no ha sido previsto también por el Congreso de la República, ¿no? Recuerden que cuando sale la normativa de CAS indicaba que a partir de la fecha se prohíbe contratar servicios no personales, ¿no? El CAS, pues hay que reconocer que el CAS bajó esta contratación de servicios irregulares. Ángel Toranzo, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Saludo para la gente de La Punta, Callao. Nos indica, este mes de diciembre se puede aplicar la no renovación de contratos que concluye este año. Considero que sí, pero en el caso de que se llegue a aprobar, esas personas van a retornar, o sea, tendrían habilitado su derecho a pedir un reingreso, ¿eh? Todavía no es una ley, todavía no tiene carácter obligatorio. Ha sido aprobado por el Congreso de la República, sí, por su mayoría,
Ya me parece que solo hay una abstención y una oposición y pocas oposiciones. Pero eh, a la actualidad todavía no se ha convertido en una ley. Probablemente puede hacerse en lo que va del año, sí. Así como vivimos, en el tiempo que vivimos, es probable que sí se llegue a convertir en una ley. Aparte que si el presidente de la República la observa, es probable que el mismo Congreso de la República lo apruebe. Entonces, tiene todo lo suficiente como para convertirse en una ley, ¿ya? Es probable que se vaya a convertir en una ley. Y las personas que puedan ser cesadas por vencimiento de su contrato en este interín del proceso de promulgación de la norma, ¿pueden beneficiarse? Sí, pueden beneficiarse, ¿ya? Obviamente tendría que ser su proceso judicial, probablemente, ¿ya? Eh, a ver, acá hay algo interesante. Como les decía, eh, ya no se va a poder contratar como CAS, pero salvo excepciones, como por ejemplo personas, a ver, con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes, obviamente, no, obviamente las personas que tienen vínculo laboral van a mantenerse, y que sean necesarias para renovar efectos de no cortar su vínculo laboral. No tiene sentido hablar de prórrogas, no renovaciones, porque a fin de cuentas son contratos a plazo indefinido. Parece que fue un defecto de la persona que redactó este texto en esa parte, pero a ver, en tanto se ejecute, quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores que hayan sido contratados como CAS de confianza, ¿no? Esta persona sí podría seguir siendo contratada como CAS, los CAS de confianza, es decir, aquellos CAS que desempeñan de repente algunos cargos, ¿no? El artículo 5 indica la implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de cada entidad, autorizándoles además realizar sus modificaciones presupuestales que sean necesarias de acuerdo a la presente ley sin demandar recursos al tesoro público ni afectar gasto, inversión material, infraestructura y demás necesidades, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las posibilidades económicas de la entidad, ¿no? Eh, En las disposiciones finales, ya para ir terminando, porque ya son casi las 11 de la noche, casi las 11, a ver, nos indica la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores CAS, está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, mientras dure el proceso de implementación de la presente ley. Vean, se está dando facultades de inspección, de supervisión a SUNAFIL. ¿Y eso qué tiene de nuevo, Tojara? Tiene algo de nuevo porque recuerden de que en la actualidad los SUNAFIL solo supervisa, vigila de los trabajadores 728, de empresas o el sector público. Pero si un trabajador 276 o CAS va a SUNAFIL, le van a decir, no sabes qué, yo no tengo competencias, anda a servir, ¿no? Y servir no tiene inspectores. Servir hace sí un trabajo de supervisión, pero es más lento, a diferencia de SUNAFIL, es mucho más lento porque no tiene inspectores, sumado a la carga, demora, no sé, de repente unos 3 meses o 4 meses que pueden hacer esas acciones de supervisión, lo que de repente ante SUNAFIL es mucho más rápido, pero ya con esta precisión SUNAFIL entraría a tomar competencia para supervisar a los trabajadores CAS. A ver, Elvis Mesa nos dice, los CAS que fueron repuestos judicialmente aplicaría para esta futura ley. Claro que sí. Si es que les va más beneficiosa, claro que sí, porque no te excluye. Como decíamos hace un momento, bien podría ser que tienes, no sé, poco tiempo como CAS o un trabajador que tiene muchos años como CAS. La norma no te pide tener cierta cantidad, te pide hacer labores permanentes, que hayas ingresado por concurso, es decir, que tu CAS sea pues por un concurso público.
En el caso de que nos comenta Elvis de los casos judiciales, yo entiendo que de repente le es más favorable un proceso judicial. Si está en un proceso judicial, imagino que es un tema temporal y que probablemente llegue a materializarse cuando culmine el proceso de repente. ¿Ya? Porque la norma es bien cerrada y dice haber ingresado por concurso público. ¿Ah? En el entendido que para hacer CAS se ingresa por concurso público. Pero la otra precisión es que la norma dice o haber, a ver, vamos a retroceder un ratito, ¿eh? Para que quede claro este punto. Acá. Haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido condición de servicios no personales y posterior contrato de servicios, ¿no? Entonces, estas personas también, ¿no? Porque recuerden que antes del 2008 eran servicios no personales, ingresaron sin concurso a hacer CAS, ¿no? Los CAS por sustitución le llaman, y siguen existiendo algunos CAS por sustitución en la actualidad, de que desde 2008 hasta la actualidad tienen el mismo contrato. Heidi nos dice, ¿y la meritocracia? Amigos, no olviden compartir la transmisión, por favor, para que más personas lo vean. Aunque ya va a terminar la transmisión, igual compártanla. Me ayudan un montón si la comparten. A ver, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Por acá me parece. Acá, ¿no? Que es una FIL, va a empezar a supervisar, a fiscalizar los trabajadores CAS. Y obviamente tiene que salir un reglamento, ¿no? Esta ley indica de que, este proyecto de ley indica de que dentro de los 60 días de entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo tiene que sacar un reglamento. Bueno, a grandes rasgos, señores, este es el texto aprobado por el Congreso de la República, este texto que ha sido vendido muchas veces, muchos por esos días en redes sociales como un pase automático. No todos los casos pasan a ser 728, no es así, ¿no? Hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse. Entonces, es probable que algunos se cumplan, es probable que algunos no. Por acá me parece que tengo por acá tengo la imagen del comunicado que publicó Servir, ¿ya? El comunicado que publicó Servir. Ahí está. No sé si se ve en pantalla. Este comunicado fue publicado por Servir en su Facebook, en su página web, en respuesta a ese texto aprobado que hemos estado analizando esta noche. Nos dice, comunicado sobre el pase automático de personal CAS. Gracias, Mercedes, gracias por compartir, ¿no? Muchas gracias por compartir la transmisión. Sobre el pase automático del personal CAS y otros regímenes laborales, ¿no? Bueno, hasta Servir se equivoca, ¿no? Porque dice pase automático, ¿no? ¿Cuál pase automático? No es un pase automático, es un pase que va a seguir ciertos pasos que tiene que cumplir requisitos, ¿no? Hablar de paso automático indica que ya hoy estamos 17, se publica la norma mañana, todos los que están como CAS en la actualidad pasan automáticamente, eso es pase automático. No un procedimiento o no cumplir requisitos, ¿no? Es diferente, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que dijo Servir ante este texto? Indica que ante la decisión del Congreso de la República de disponer el pase automático de más de 300.000 trabajadores estatales del régimen de contratación administrativa de servicios a un régimen permanente, la Autoridad Nacional del Servicio Civil expresa su preocupación y comunica a la ciudadanía lo siguiente, ¿no? Es probable que ni Servir haya leído de repente el texto, se haya tomado el tiempo de leerlo, analizarlo, ¿no? Pero porque el comunicado fue casi inmediato, ¿no?
Y entendemos la preocupación de Servir, ¿no? Porque Servir ha estado viendo el tema de la reforma del empleo público y esas decisiones obviamente pues, significan un retroceso de la reforma del empleo público o si se quiere decir una afectación porque prácticamente Servir pues uno de los motores de Servir es la reforma del empleo público, ¿no? Le quitan la reforma del empleo público, se quita uno de los pilares grandes de Servir. A ver, José Rojas nos dice algo. ¿Qué beneficios aumentarían para el trabajador CAS con esta ley? De aprobarse aparte de estabilidad laboral. Ninguno, José, ninguno. Solo el CAS, no regula ningún incremento de beneficios, ¿ya? Es decir, se van a mantener los mismos beneficios laborales. La única diferencia es que el CAS va a mutar y va a ser ahora un CAS indefinido. A ver, Servir indica de que esta decisión genera un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal. Este costo pasaría de 9 millones a 11 millones 530 mil millones anuales, indica. Sin planificación, en plena pandemia y crisis económica, esto se convertirá en una bomba de tiempo para la sostenibilidad del país y el próximo gobierno, indica Servir. Esta decisión atenta contra la meritocracia y la igualdad de oportunidades que debe primar en el Estado y permite que esas más de 300.000 personas entren sin concurso de manera indefinida a trabajar al Estado. Eso vulnera la Constitución Política del Perú. Pero si nos podemos analizar, si la norma indicaba que solo van a pasar las personas que sean CAS pero que han ingresado por concurso público, como que no es muy coherente esta observación de Servir, ¿no? De decir que se genera un pase que tienta la meritocracia porque personas sin concurso lleguen a ingresar. Porque para ser CAS que se beneficien de esta norma, tiene que haber ingresado por concurso público, ¿no? De ahí que no es muy coherente la observación. Y ustedes podrán decirnos, doctor Jara, pero en la práctica usted sabe que muchos concursos son dirigidos. Sí, es cierto, muchos concursos son dirigidos, pero no es responsabilidad del trabajador, es responsabilidad de la entidad pública, en todo caso de Servir, de tomar las medidas de supervisar esto. Porque sí ha ocurrido, sí va a seguir ocurriendo probablemente de esta situación problemática, ¿ya? A ver, nos indica afecta la igualdad de acceso de servidores mediante la meritocracia, se opone a la reforma ordenada del servicio civil, rompe la noción de una carrera pública. Bueno, es cierto, no hay que negar eso. No hay que negar que afecta o significa un retroceso a la reforma del empleo público, ¿no? Como le decía, es una decisión a corto plazo, ¿no? A corto plazo se ve genial, pero a largo plazo no se ve muy genial que digamos. ¿Por qué? Porque este proceso, evaluación de procesos, ¿a cargo de quién van a estar? De las propias entidades. ¿Ustedes quiénes creen que van a ingresar a ser estables? Probablemente a las personas más allegadas, a las personas que estén eventualmente evaluando sus pasos, ¿no? ¿Hay corrupción en el Estado? Hay mucha corrupción en el Estado, ¿no? Eso no es un secreto, no es que lo diga yo, no es que lo diga Servir, hay mucha corrupción. Y estas evaluaciones van a generar el incremento de más corrupción, ¿no? Entonces, son problemas que el Congreso no está viendo, pero bueno, ¿no? Como decía, a corto plazo significa un beneficio para miles de trabajadores. Miles de trabajadores que van a tener que cumplir estos requisitos, ¿ya? A ver, esta decisión vulnera el artículo 79 de la Constitución Política que establece los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos en lo que se refiere al presupuesto. A ver, indica, Servir reitera su absoluto convencimiento, ¿ya? Servir reitera su absoluto
convencimiento que el marco de la Constitución Política del Perú y de la ley, el acceso a los servidores de administración pública debe ser mediante concurso de méritos y en ese sentido expresar su confianza a las entidades competentes que se pronuncien, se pronunciaran oportunamente sobre este tema a nivel nacional, que inevitablemente afectará sus futuras generaciones de peruanos. Yo también considero que el ingreso debe ser por concurso público, pero debe ser un concurso público riguroso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo de que se ingrese en forma directa o haya un concurso dirigido como existe en la actualidad. Pero como les decía, no es responsabilidad lamentablemente del trabajador, ¿no? Sino de la entidad. A ver, Lucho Miguel nos indica: al pasar los servidores del régimen 1057 al 276-728, estos tendrían los mismos beneficios de estos dos últimos beneficios y ya no de los sujetos. Los beneficios no son los mismos. No entendí muy bien. Claro, Lucho Miguel. Claro, una vez que los 1057 pasen a 276-728, van a tener los beneficios de 276-728 porque se van a convertir en un trabajador 728 o 276, ¿no? Y no es solo pasar una especie de casi indeterminado. Claro, o sea, lo que yo me refería, Lucho, es en el momento. O sea, se publica la ley, hasta el día que pase, lo que va a hacer es que van a mantener su CAS en las mismas condiciones. Lo único que va a variar es la estabilidad, porque va a ser un contrato CAS a plazo indeterminado. Una vez que pasen a ser 728 y 276, la situación cambia, pues ya van a ser 728 o 276, ¿no? Obviamente, en ese trayecto, que este trayecto podría durar, supongamos que yo ingresé este año, doctor Jara. Ya, ¿y cuánto tiempo me falta para cumplir los requisitos? 2 años, si se publica esa norma, 2 años más, ¿no? De repente todo 2021, 2022, el 2023 recién voy a poder tener los requisitos para poder solicitar mi trámite de pase, ¿no? A 728 o 76, dependiendo. Se cortó, dice Ronald, ¿se cortó? Bueno, no vi que tenga problemas, pero bueno, me confirma si que hay algún tema. Talía dice entendido. Bien, menos mal que, gracias Miguel por tu pregunta, porque de repente se quedaba algún vacío por ese detalle, que bueno, de repente no lo dije muy claro. ¿Ya? A ver, Servir indica, somos conscientes de que hay pasos pendientes para la mejora de oportunidades laborales de que los trabajadores del Estado, y por eso estamos implementando una reforma integral a través de el régimen único de la Ley de Servicio Civil, que permitirá que los trabajadores de servidores públicos tengan mejores ingresos, aguinaldos, CTS, reducir paulatinamente uso de contrataciones temporales para darle la ansiada carrera pública. Esa transformación requiere tiempo y debe hacerse progresivamente. Bueno, hay que decir que lamentablemente el proceso de reforma pública, Servir ha hecho muchos esfuerzos, pero lamentablemente no ha tenido el respaldo, el apoyo de las entidades, ni los mismos trabajadores, ni el Congreso de la República. Ha tenido muchos factores que han influido a que la reforma del empleo público no se llegue hasta la actualidad. Muchas leyes de exclusión, no inclusión, de que algunas entidades se excluyen de la ley de servicio civil. Entonces, no es que el servicio sea ineficiente, no es que la reforma no se haya dado por culpa de Servir. Ha habido muchas influencias de otras entidades y de los mismos trabajadores y dirigentes sindicales para que no se llegue. No estoy diciendo de que la reforma del empleo público sea genial, sea perfecta, pero hay que decirlo que no es responsabilidad exclusiva de Servir que no se haya dado este pase en la actualidad, ¿no? Jorge Hoffman nos indica: comparto en cierta medida lo de Servir respecto a la afectación de meritocracia, pues el caso del CAS, la exigencia es mínima, una evaluación de CV y entrevista personal, no siendo exigible un examen de conocimiento, lo que sí es en casos 728 y 276, salvo unas entidades donde los ingresos CAS también incluyen examen de conocimientos. Es cierto, ¿no? Recuerden, lo que dice Jorge es cierto. Recuerden de que el examen de conocimiento no es obligatorio, ¿no?
para el concurso a CAS, para ingresar a CAS, no es obligatorio. Es decir, yo podría de repente pasar con una evaluación de expediente y una pequeña entrevista y ya ingresé. O sea, eso es concurso público. ¿Y qué cosa es el concurso público, no? Que debe tener todos los filtros para llegar a incorporarme al sector público. Sumado a eso, como les decía, que muchos ingresos no se dan del todo transparentes. Bueno, amigos, quería comentarles eso. Eh, Tenía muchas ganas de analizar esta norma con ustedes. No había tenido mucho tiempo por el tema de que, bueno, ahí estaba siguiendo algunos estudios. He decidido tomarme retomar un poco mi tiempo libre y bueno, hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Que es compartir un poquito de derecho laboral con ustedes a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube también. Y, y agradecerles a todas las personas. Somos más de 85 personas que estamos a esta hora, 11 de la noche de un jueves 17 de diciembre. Muchas gracias por todos ustedes que siguen este canal, que siguen las transmisiones. Estas transmisiones son hechas con mucho cariño para ustedes, señores. Eh, Probablemente hagamos más transmisiones. No me despido, por no va a ser la última transmisión del año. Probablemente vamos a hacer más transmisiones eh, en lo que quede del año, ¿no? En lo que quede de diciembre. Bueno, muchas gracias a todos. No olviden compartir la transmisión, de seguir nuestro video. En el canal YouTube tenemos todos los videos. Si se ha perdido algún video durante estos años que hemos estado subiendo, en el canal de YouTube encuentran los videos, las transmisiones. Que pasen un buen fin de semana, se me cuidan todos y nos vemos en una próxima transmisión.